Vamos a hablar de la Pascua y de la simbología que hay en torno de la Pascua. La simbología, por ejemplo, del huevo. El huevo parecía no tener que ver demasiado con la idea de tanto de la Pascua católica como de la Pascua judía, pero sin embargo tiene que ver en el sentido bastante más amplio del símbolo del huevo, que según Carl Jung es cuando él habla de cómo son estos símbolos que superan los tiempos, son arquetípicos. El huevo representa la resurrección, el nacimiento y la resurrección. Creo que ustedes se acuerdan que hablamos de los órficos la otra vez y que ellos hablaban del huevo del mundo, es decir, de un principio de generación identificado con el huevo. Hablar de la Pascua, independientemente del huevo, tiene que ver con la fecha de hoy, pero también tiene que ver con un hecho histórico, que es el levantamiento del gueto de Varsovia. En la época de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Varsovia, parte de la ciudad se había convertido, los nazis la habían convertido en un gueto, cerrando una serie de cuadras y metiendo allí una cantidad enorme de población, aquella población que estaban esperando el momento oportuno para mandar a los campos de exterminio. Y lo que ocurre es que los nazis solían elegir las fechas religiosas del calendario judío desde el primer momento de la guerra para cometer alguna tropelía, para producir masacres o llevarlos a los campos o vengar la muerte de algún nazi. El libro que habla sobre estos combates se llama Tres días de combate, el levantamiento del gueto de Varsovia. Y leo una parte, dice: la hora del toque de queda era inminente en las calles de Varsovia. Los transeúntes se daban prisa en volver a sus casas para no ser víctimas de las balas que los hombres de las SS o la policía secreta alemana disparaban sobre todo caminante después de la hora establecida para la queda. Eran cerca de las 8 de la noche. Ese mismo día, 18 de abril del año 1943, la población judía de Varsovia, encerrada entre los muros del gueto, realizaba singulares preparativos. Eran las vísperas de la fiesta del Pesaj. Las autoridades alemanas habían asignado raciones especiales de harina para hornear matzot, pretendiendo así distraer la atención de los judíos de lo que estaba por ocurrir en los próximos días. Los habitantes del gueto, que vivían permanentemente bajo la sombra de la muerte y que no eran sino restos de familias enteras a quienes se había enviado a la masacre durante el año anterior, tuvieron aún ánimo y fuerzas para observar la tradición de sus mayores. Hornearon matzot, prepararon vino para la bendición ritual y en casos aislados hasta consiguieron algunos alimentos en el sectorario y lograron hacerlos pasar a través de los muros del gueto. Hicieron todo lo posible para celebrar la ancestral velada del Seder. Faltaba una semana para la Pascua cristiana, pero apenas entraba en vigor la queda, aparecían ante los portones de entrada al gueto soldados nazis con armamento completo, como refuerzo de las guardias habituales de la entrada. Se trataba de algo fuera de lo común. El gueto de Varsovia estaba dividido en tres partes, de hecho en tres guetos. El gueto central, que incluía las fábricas de brochas de Tavens, el gueto que le seguía en tamaño, considerado gueto productivo, que ahí funcionaban fábricas y talleres también, Schultz y Tavens también, y el tercer gueto, que era el más pequeño, donde se alzaba otra vez la fábrica Tavens. Después de la liquidación masiva del año 42, quedaban en total en los tres sectores entre 65.000 y 70.000 habitantes. Antes de los asesinatos en masa, la población del gueto de Varsovia había llegado a 450.000 almas. Hay alguna cuestión que es interesante, que es que ya después de las hambrunas y de toda esta vida tremenda a la que era sometida la población, había entre ellos un corazón de jóvenes, entre los que destacaba alguno llamado Mordechai Anilevich y otros tantos, entre los que estaban Sivia, Lubetkin y Miriam y otros más, que eran combatientes y que estaban organizados en una organización que se llamaba Organización Combatiente Judía y que estaba dispuesta a no entregar el gueto tan fácilmente. Por eso los combates se realizan durante 3 días, cuando el ejército nazi
pensaba que iba a durar solamente un día, es decir, que iban a, durante la noche, preparar la guardia y a eso de las 6 de la mañana pensaban entrar. Hay una cantidad de combatientes y de mujeres que dice, el texto dice, estos emisarios y contactos eran mayormente muchachas, lo cual impedía, o por lo menos dificultaba, el descubrimiento de su origen judío por parte de los alemanes. Se las elegía con rasgos arios, en su mayoría de cabellos rubios. Cada una llevaba documentos de cristiana, por lo general falsificados, y circulaban por los caminos sin llevar en sus mangas el distintivo judío. Entre las emisarias y contactos que surcaban el territorio polaco organizando la resistencia estuvieron Frume Plotkinska y otras más que no voy a nombrar porque todas, salvo 2 o 3, son nombres difíciles de recordar. Estas emisarias mantuvieron el vínculo entre los diferentes centros de la resistencia en territorio polaco y también introdujeron armas al gueto de Varsovia y a otros guetos. Es notable entonces recordar que esta gente y otras de nuestra propia historia en situaciones apremiantes donde hay una enorme restricción de las libertades y los derechos de las personas, eligen pararse y luchar, aun cuando en el caso del gueto de Varsovia parecía que no había mucho para ganar en esa lucha. El gueto va a ser finalmente destruido y las personas embarcadas en trenes y llevadas a Treblinka, a Auschwitz y a otros campos de exterminio. Pero como las resistencias siempre, la historia suele minimizarlas, pasó con la resistencia de los pueblos originarios en Argentina, en la América Latina en general, las resistencias deben ser siempre celebradas y mostradas mucho más que las grandes batallas.